hablamos de amor que refleja unidad divina, necesariamente debemos comprender que damos testimonio de unidad cuando lo que mostramos es un amor ejemplar. Nuestro Señor Jesucristo dejó evidenciada la forma en la que se debe de dar constancia del Evangelio, siendo ejemplo. Él dijo en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él dio el ejemplo y él quería que siguiéramos su ejemplo. El apóstol Pedro acuñó esta verdad, este desafío, cuando en 1 de Pedro 2:21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el apóstol Pablo desafió aún más a sus lectores al decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso está en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, ese es el primer desafío ya. Así como yo de Cristo. Tremendo desafío. Trataré de no perder la secuencia de nuestra serie que traemos. Sin embargo, debo aprovechar la coyuntura de nuestro 29 aniversario para enlazar un resumen de nuestro caminar como iglesia Busca a Dios y ver si estamos en los estándares que exige la palabra de Dios en que seamos ejemplo. Recuerden, nuestro tema del año es Reflejo Unidad Divina. Nuestra serie actual se llama Abundando en Amor y nuestro tema para hoy es somos casa, somos iglesia digna de imitar. ¿Cuántos lo pueden decir conmigo? Somos casa, somos iglesia digna de imitar. Eso sería maravilloso, eso debe ser nuestra consigna. Por favor, busquen en 1 de Timoteo 4:9, solo busquen la cita, 1 de Timoteo 4:9, y luego se quedan ahí sentaditos, vamos a hacer nuestra confesión bíblica, para posteriormente ponernos de pie un momento y leer. Solo busquen la cita y cuando la encuentren me dicen amén. Vamos a hacer nuestra confesión bíblica sentados, después nos ponemos de pie para leer. Decimos, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón. Desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice, somos familia, somos iglesia. y reflejamos unidad divina. Amén. Puestos de pie, leemos 1 de Timoteo 4, del 9 al 13. Dice la Escritura, palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Siéntese, por favor. De manera que en este pasaje podemos encontrar algo que viene como anillo al dedo. Miren, hermanos, cuando las cosas son de Dios, se dan por guianza perfecta del Espíritu Santo en los diferentes actores, porque sin ánimo de ser un analítico de la letra del canto que entonó mi hermano Gustavo, creo que se ajusta perfectamente a lo que es parte de la historia de nuestra iglesia. Nuestra iglesia ha aprendido a convivir con el sufrimiento de alguna forma.
y durante 29 años ha superado toda cosa, por difícil que parezca. Y cuando digo iglesia, me refiero a cada uno de ustedes y a mí mismo, porque somos la iglesia. Este bello templo solamente es el estuche en el que nos reunimos cada domingo, cada culto que celebramos, pero la iglesia somos usted y yo. Y déjeme decirle, amado hermano, que está viendo por el YouTube probablemente en diferido este mensaje, si usted, amado hermano, amada hermana, en algún momento formó parte de esta iglesia, busca a Dios, y ahora por diferentes circunstancias de la vida está en otro lugar o en otra iglesia, en otra congregación, usted es parte de esta fiesta también. Usted es responsable de que hoy estemos gozosos nosotros. Quizás usted ha vivido junto con nosotros esos procesos que en algunos momentos han sido muy dolorosos y obviamente en otros han sido llenos de gozo, llenos de regocijo. Así que voy a dividir el mensaje en dos partes nada más. La primera, el testimonio que ha quedado atrás, y la segunda, el desafío que tenemos por delante. El testimonio que ha quedado atrás, basado en los versículos 9 y 10, que dicen: palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Haciendo una retrospectiva de estos 29 años, y viendo este pasaje, encontramos lo que se anunciaba por parte del escritor sagrado que habría de venir, y lo que esperaba a los creyentes, para lo cual deberían de estar preparados. Y una de las cosas que les dice él es que vendrían, y eso lo dice en los versículos previos, en el contexto inmediato de estos versículos que leí, dice que vendrían enseñanzas falsas y mentirosas. Eso incluía apostasía. Y apostasía, mis amados hermanos, para ponerlo en términos sencillos, es negar la fe que se ha profesado durante algún tiempo. Eso es apostasía. Pero no solo apostasía, también habría hipocresía. Y esas son características, dicen los versículos del 1 al 5 en este pasaje, que van a marcar, que van a identificar los últimos tiempos o el último tiempo, para lo cual la iglesia debería de estar preparada. También entonces, en vista de ese panorama sombrío que se avecina, el escritor sagrado, en este caso el apóstol Pablo, demanda que deben haber ministros competentes y fieles, competentes, que tengan la capacidad de predicar el evangelio, pero fieles, que no desmayen, que no se den por vencidos, que sigan adelante, que se mantengan en la consigna que el Señor les ha demandado, y eso nos lo indican los versículos del 6 al 9. Serán necesarios ministros competentes y fieles ante un escenario tan negativo que el Señor mismo nos dice que ha de venir. Es decir, que para la iglesia no todo iba a ser miel sobre hojuelas, no todo iba a ser un lecho de rosas, no iba a estar alfombrado el camino de la iglesia. El sufrimiento, en realidad, como afirma el versículo 10, viene incluido. Nosotros tenemos la bendición de obtener la salvación cuando nos encontramos con Cristo. Entre otras cosas, tenemos la bendición de pasar a formar parte de una familia, una iglesia local en Cristo, y sentirnos parte de, sentir ese vínculo de identidad que todos necesitamos en algún momento de la vida. Por eso existen los clubes, por eso existen los equipos deportivos, por eso existen tantas asociaciones, muchas organizaciones, porque el hombre esencialmente necesita identificarse con algo. Y nosotros, hermanos, no solo nos identificamos con Cristo, sino nos identificamos con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero el apóstol nos advierte, le advierte a Timoteo con toda claridad,
que servir a Dios y esperar en Jesucristo incluye un trabajo esforzado, pero también incluye muchas veces sufrimiento inmerecido. Porque muchos de los sufrimientos que hemos tenido nosotros, o que ha tenido usted con su familia, que ha tenido a nivel personal, son sufrimientos que usted dice, pero esto no lo merecía yo no merezco este sufrimiento. Pues eso está incluido en el combo que el Señor nos ofrece. Quiero hablar un poquito de la iglesia entonces en este sentido. Durante 29 años en Iglesia Busca a Dios hemos saboreado victorias y también hemos sufrido tristezas. Hemos tenido alzas y hemos tenido bajas. Han habido familias completas que se han convertido en esta iglesia y que han sido bautizadas en agua, que han servido y que han dado brillo a este ministerio. Pero asimismo hemos llorado por hermanos o familias que han partido, algunos para otras iglesias, algunos más para otros lugares del mismo país guatemalteco, otros incluso para otros países se nos han ido. Algunos se fueron para el cielo también, y tristemente tenemos que agregar que algunos también se volvieron al mundo. Entonces todo eso lo hemos sufrido, mis hermanos, lo hemos sufrido, pero el Señor nos ha permitido soportar todo ese sufrimiento. Hemos gozado y hemos sufrido, hemos reído y hemos llorado, pero humildemente creo que hemos sido una buena agencia de testimonio. Durante 29 años, hermanos, no quiero parecer político, pero mucho yo habré escuchado de 3 a 5 comentarios negativos de la iglesia en 29 años, pero en cambio he escuchado muchos comentarios positivos, muchos comentarios favorables, muchos elogios para la iglesia de gente que no conoce a Jesucristo. Y eso es muy importante, porque entonces significa que como agencia de testimonio, la iglesia ha sabido sobrellevar toda esa adversidad, todo ese sufrimiento, y también ha sabido aprovechar los momentos de alegría, los momentos de celebración y de gozo, y hemos permanecido fieles al Señor aquí. Aunque los actores individuales han ido cambiando. Precisamente el día de ayer yo hablaba con uno de mis concuños. Ustedes saben, los más antiguos de que están acá en la iglesia, saben que mis 2 concuños, mis 2 cuñadas y mis suegros, los 3 han sido parte importante de esta iglesia en años pasados. De hecho, mis suegros son los fundadores. Y mis 2 concuños, que yo les enseñé a tocar teclado y los instrumentos musicales, después los dejé que fueran ellos los ministros de alabanza. Y uno de ellos empezamos a hablar de los hermanos de la iglesia. Y tenía dificultades, tuvo dificultades para recordar a algunos de ustedes, probablemente a los más antiguos. Pero le mencioné nombres de ustedes que dijo, no los conozco. Incluso de hermanos que estaban en el tiempo que él estaba, ya tiene dificultades para recordarlo. No sé si por la edad o por qué, pero ya se le olvidan las personas, los rostros. Y me decía, me encontré, dice que se encontró con hermana Saraí. ¿Cuántos conocen a hermana Saraí? La hija de hermana Miriam. Bueno, pues dice que hermana Saraí estaba estudiando en aquellos años atrás en la escuela de educación física, y por ahí no sé qué llegó él a hacer, y se encontraron, y la hermana lo saludó, hermano Rigo, cuánto gusto, que no sé qué. Y él, perdona, nos conocemos. ¿Quién eres? Obviamente, recuerden que las personas, los jovencitos van creciendo, y ya uno los va desconociendo. Y después de un tiempo de no verlo, hasta que ella le tuvo que refrescar la memoria, que era de Busca a Dios, que era de la zona 13, entonces él se fue medio ubicando.
Hermanos, hay muchas personas que pasaron por este templo, que tuvieron la oportunidad de conocer a Jesucristo bajo este ministerio y que sirvieron eficientemente al Señor en esta iglesia, que ahora están, o por lo menos no están más con nosotros. No voy a decir dónde están, pero no están más con nosotros. Eso quiere decir que la iglesia permanece a pesar de que los actores vamos cambiando. En algún momento yo no voy a estar también, y será otro el que esté al frente aquí, pero la iglesia sigue caminando, y como dice el corito, solo se detiene para predicar. Así que, hermanos amados, la trayectoria de nuestra iglesia, quiero decirles a manera de resumen con todo esto, que no ha sido fácil, pero ha sido una bendición, ha sido un privilegio estar en esta iglesia. Yo, en lo personal, solo he sido parte de 3 iglesias. La iglesia a donde iba de niño, donde me llevaba mi madrecita, cuando yo tenía mis 4, 5, 6 añitos. No sé si fui miembro de esa iglesia, porque yo iba porque ella me llevaba, pero después yo me alejé de las cosas de Dios. Luego la iglesia donde yo hice una decisión por convicción hace 35 años, la iglesia Berea en la zona 8, donde Dios me permitió bautizarme en agua, donde Dios me permitió desempeñar mis primeros privilegios y donde Dios me permitió conocer a mi amada esposa y casarnos ahí. Y luego, Iglesia Busca a Dios, donde el Señor, por su misericordia y por su propósito eterno, decidió que debía estar. Y no me moveré de aquí hasta que no tenga una clara evidencia de que Dios quiere que me mueva o que me lleve para el cielo, ¿verdad? Esas serán las únicas formas. La pandemia ha venido a afectar tremendamente también a la iglesia en estos últimos 2 años. Y miren, hermanos, debo decir que no somos ni la iglesia más bonita, obviamente no somos la iglesia más grande, espero que no seamos la más pequeña, pero somos una iglesia con virtudes y con defectos, pero somos la iglesia del Señor. Hemos testificado, hemos dado ejemplo, usted y usted, cada uno de nosotros, hemos tenido la oportunidad donde vivimos, donde trabajamos, donde nos movemos normalmente, de ser agentes de testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas como producto de pertenecer a esta iglesia. Claro que eso también ya conlleva una responsabilidad personal y cada uno habrá sabido si ha desempeñado un buen papel en ese sentido. Pero hermanos, cuando hablaba de la pandemia, he escuchado de iglesias que han cerrado sus puertas, han dejado de ser iglesia por diferentes razones. Algunos porque como la situación económica se puso tan complicada y ya no hubieron muchos ingresos y ellos alquilaban y pagaban un alquiler, entonces terminaron cerrando. Nosotros tenemos la bendición de que en medio de la pandemia, hermanos, permanecimos. Aunque estuvimos cerradas las puertas del templo durante 10 meses el año pasado, pero eso no significó que la iglesia se cerrara como tal. Nosotros continuamos. Yo me siento halagado y bendecido, no tanto me siento hinchado, pero me siento bendecido y satisfecho de escuchar en algunas oraciones de ustedes eventualmente que han dicho: te doy gracias, Señor, porque nuestro pastor nunca dejó de enviarnos la palabra durante estos tiempos de pandemia. Yo alabo al Señor por eso. Y aunque estoy con mi corazón con muchas dudas, ¿qué tanto todos la aprovecharon esos mensajes, esas enseñanzas que hemos enviado y que seguimos enviando? Pero delante del Señor yo me siento satisfecho que no abandoné a su pueblo en ese sentido. Y bendigo la vida de los que siguieron adelante. Bendigo la vida de los que, a pesar de las dificultades,
A pesar de que algunos se quedaron sin trabajo, a pesar de que algunos, gracias a Dios, no muchos, enfermaron también del COVID, permanecieron fieles al Señor y siguen adelante. Y no se han muerto ni de la pandemia, ni se han muerto de hambre, ni se han muerto de nada. Aquí están, vivitos y coleando. Alabamos al Señor por eso, hermanos. De verdad, Dios ha sido bueno. Fíjense, hermanos, que en tiempo de pandemia, espero que este aplauso sea más fuerte. Muchos de ustedes no saben esto. Y estaba dudando, ¿lo digo, Señor, o no lo digo? Porque tal vez ni interesados están en saberlo. Pero lo voy a decir. En tiempo de pandemia, terminamos de pagar nuestro templo. Aleluya. ¿Cómo es el Señor de bueno con nosotros? No es fiel Dios, hermanos. En pleno sufrimiento, nosotros ya podemos decir, Señor, ahora esto es tuyo, pero ahora nos lo das en propiedad como iglesia. Ahora es nuestro, hermano. Ya no debemos nada, porque Dios nunca dejó de ser fiel. En tiempos de pandemia colocamos el azulejo de nuestro bautisterio. Nunca, ¿cuántos años tiene el bautisterio? Estar ahí todo con cemento gris, como obra gris le llaman. Ahora ya se convirtió en una obra más bella. Y hasta alfombra, para que no se miren los tablones feitos, ¿verdad? Qué lindo es el Señor, hermanos. No cabe duda que en medio del sufrimiento la iglesia puede avanzar. Hemos hecho cosas en tiempo de pandemia que ni siquiera en tiempos más normales habíamos hecho. Así que toda la gloria y toda la honra es para el Señor, mis amados hermanos. Y ahora entonces veamos pues el desafío que tenemos por delante, habiendo tenido un testimonio que se ha combinado con sufrimiento, con dolor, con esfuerzo, con trabajo, pero también con alegrías, satisfacciones y logros. ¿Cuál es el desafío que tenemos por delante? Dicen los versos del 11 al 13 en nuestro pasaje: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces el desafío que tenemos por delante, teniendo el testimonio de esta historia de 29 años, hermanos, debe ser mayor. Debe ser un mayor compromiso de nuestra parte, porque ya no están los que fundaron la iglesia, acá pues no están con nosotros, ya no están muchos de los que fueron prominentes líderes en nuestra iglesia. Dios los bendiga donde estén, Dios les conceda todo tipo de gratificación por lo que hicieron aquí, pero ya no están, ahora nos toca a nosotros. Pero miren los resultados, miren lo que hace el Señor. Cuando anteriormente, con el perdón de ustedes y con el perdón suyo, mi hermano, si me ve, voy a decir su nombre. Hace unos años atrás, ¿quién era el que hacía los rótulos del aniversario? Hermano Byron Solís. Donde esté, que Dios lo bendiga, hermano. Y ahora que no estaba él, entonces yo solamente anuncié hace una semana y media o 2 semanas, queremos que colaboren con globos para ponernos aquí, hermano, para que se mire un poquito alegre el templo. Y díganme ustedes, esto que tenemos al fondo es un adorno simple, ¿verdad que no? Es algo maravilloso, hermano, lo que mis hermanos hicieron ayer aquí adornando. Y tengo los nombres de los que vinieron, no lo voy a decir porque obviamente algunos puedo olvidarlos. Estos arreglos florales, también les pedí que colaboraran y miren, tenemos lindos arreglos, todo está hermoso y los más hermosos son ustedes, la iglesia. Entonces vemos que podemos hacer cosas, hermanos, que podemos lograr incluso cosas mejores que lo que lograron nuestros antecesores. Y eso comentaba con mi esposa el día de ayer, porque en la iglesia donde estuvimos antes,
hubo una desbandada de todo el ministerio de alabanza. Y cuando hablo del ministerio de alabanza de aquella iglesia, hablo de que había un piano, hablo de que había una batería, que había guitarras, que había un montón de instrumentos. Pero esos instrumentos no eran de la iglesia, eran de ellos, de los hermanos que integraban el ministerio. Y por alguna razón se pelearon con el resto de la iglesia, como suele suceder en muchas iglesias. Se pelearon y se fueron de un día para otro. Un sábado fueron a sacar todos sus instrumentos, hermanos. Y el domingo era el culto. No había ni ministros ni instrumentos para alabar al Señor. Y fue un tiempo crítico. Pero de repente empezaron a levantarse jovencitos adolescentes con unas sus guitarritas así más sencillas y empezaron a formar un grupo de alabanza. Y aquel grupo se fue levantando y se formó un ministerio, no sé si decir más precioso que el anterior, pero igualmente usado por Dios. Entonces eso me lleva a mí a la conclusión que nosotros hoy aquí, no importa, iba a decir nuestra juventud, no importa su juventud, hermano o hermana, no importa si usted tiene poco tiempo de ser cristiano, importa qué tanto ama al Señor y qué tanto quiere reflejar esa unidad de Dios en su vida. Usted puede ser un instrumento de Dios para dar ejemplo. Mire lo que dice el verso 11, esto manda y enseña. En una frase indica que lo que va a decir a continuación es tanto un mandamiento como debe ser una enseñanza en la iglesia. Que nosotros estamos para dar ejemplo, hermanos. Nosotros estamos para dar ejemplo. Y no solo cuando estamos aquí dentro del templo, en nuestra vida cotidiana debemos ser ejemplo para los demás. Debemos modelar la conducta ante los demás. Debemos ser los que den la pauta para que las cosas se hagan correctamente, honestamente, rectamente y que den gloria al Señor. Dice el versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este verso inicia señalando los aspectos que son base de la conducta de una persona que se debe tener independientemente de su edad. Desde el más pequeño que está aquí hasta el más grande, nosotros, hermanos, podemos actuar como ejemplos en la sociedad. El hecho de ser joven, que quiere decir inmaduro, incompleto, impulsivo y otros muchos defectos, eso no debe ser limitante, hermanos amados, para que podamos mostrar el amor divino. De hecho, el apóstol Pablo escribe una carta también a otro de sus discípulos llamado Tito, y en el capítulo 2, versículo 7 le dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Indica que es necesario que cada uno en lo personal, hermanos, presentemos el ejemplo en buenas obras y en todas las virtudes que Dios determina para nuestra vida cristiana. Nosotros estamos ante una maravillosa oportunidad de seguir engrandeciendo la historia de esta iglesia y de seguir engrandeciendo el reino de Dios en la tierra. Nosotros, hermanos, volviendo a Iglesia Berea, yo estaba encantado con Iglesia Berea hasta que conocí Iglesia Busca a Dios. Pero en Iglesia Berea había una característica. La iglesia estaba en la zona, o está, el templo, mejor dicho, está en la zona 8. Cuando yo llegaba el domingo, habían hermanos que venían de allá de la Florida, de la zona 19. Habían hermanos que iban desde áreas del sur, de Villanueva y toda esa parte. Otros venían de la zona norte, de allá de la zona 18. De todos puntos de la ciudad venían a la iglesia. Y de ahí del sector donde estaba el templo eran muy pocas personas. Sí habían algunas, pero eran la menor cantidad. La iglesia era de aproximadamente unos 400 miembros, como yo calculo que seríamos nosotros si todos los que han estado acá no se hubieran ido y siguiéramos acá todos juntos. Seríamos una iglesia como de 400 personas. Así era Berea, pero puros inmigrantes habían de otras zonas.
Yo vivía en la zona 8, pero en una casa de huéspedes, y entonces me llamó la atención ese detalle. Y después me fui dando cuenta que otras iglesias grandes o más grandes que Berea también tenían el mismo fenómeno. Y entonces fui aprendiendo que muchos preferían ir desde una zona hasta otra. Algunos se vienen desde la zona 21 para acá, porque ahí donde está el templo no los conocen, no conocen su vida cotidiana, no saben, como diría mi papá, de qué pata cojean. Y allá donde viven, probablemente ni saben que son cristianos. Entonces no tienen que mandarles un testimonio. Pero Iglesia Busca a Dios está conformada por gente de aquí mismo. La gente que viene de la isla de Santa Fe y de la Libertad, somos un núcleo geográfico aquí, que podemos decir, aquí nos conocen, aquí sus vecinos lo ven que usted viene para el templo, saben que salió del templo para ir a su casa, y entonces probablemente sus ojos están puestos en usted. Eso significa que tenemos una responsabilidad ante ellos también de dar buen testimonio, porque nos conocen. Y allá en su casa, en su vecindario, saben que usted es cristiano. De hecho, los que vienen de más lejos probablemente seamos mi familia y yo. Que conste, hermanos, que no nos fuimos por eso de que no nos conocen y todo. Nos fuimos porque el Señor nos regaló allá algo propio. Nosotros vivimos en 7 casas diferentes, acá entre la Santa Fe y la Boca del Monte, pero alquilando ahí. Cuando la dueña se cansaba de nosotros, o no se cansaba de nosotros, sino que necesitaba la casa, nos decía, mire, como aquí abajito vivimos a media cuadra, y la señora pues se iba a casar su hija y querían la casa para su hija, ¿va? No me iba a poner, no, yo vine primero, ¿verdad? No, teníamos que desocupar, y esa vez fue que fuimos a parar hasta la Boca del Monte. Ahora estamos en la Justo Rufino Barrios. Es un lugar sencillo, no es tan pretencioso, pero Dios nos ha dado un buen lugar ahí para vivir. Y cuando quieran, cada uno será bienvenido. Solo avisen, porque hay como 3 puertas con 3 candados cada una para llegar hasta donde estamos. Avísenme y con mucho gusto lo recibimos. Entonces, lo que se pretende es que nosotros seamos ejemplo en todo lugar y en toda manera de vivencia. La otra cosa, el último versículo nos menciona 3 ocupaciones básicas que debemos ejemplificar. El versículo 13, lo leemos, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 cosas en las que debemos ocuparnos, no tomarlas como un hobby, porque un hobby uno lo hace cuando quiere, cuando puede, cuando está cansado de hacer otras cosas. No, una ocupación, mis amados hermanos, es un trabajo. Es algo que uno toma como responsabilidad personal que debe realizar. Es una labor. Y entonces esa ocupación que nos demanda, sobre lo cual debemos ser ejemplo nosotros, es primero que nos ocupemos de la lectura. Y aquí estamos hablando básicamente de la lectura. Si usted es un buen lector, seguramente va a leer muchos libros, muchos artículos, muchas cosas. Pero si no, lo que está pidiendo es que leamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida para nosotros, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces, de eso debemos ocuparnos, tomarlo como un trabajo. ¿Alguno de ustedes ha leído alguna vez alguna de las perlas bíblicas que publico yo? Levanten la mano, ¿cuántos han leído alguna perla? No que todos los días, pero que alguna vez leyeron una. Bueno, entonces sí, ya por lo menos estamos en un ambiente de familiaridad, conocemos. Eso me lo impuse yo solito. Créanme que a veces me dan las 11 de la noche y yo no he podido preparar, porque lo que hago, les voy a confesar, algunos hermanos piensan que soy tan madrugador y a las 5 ya estoy publicando. No, el Facebook nos da una facilidad de poder programar las publicaciones. Pero sí me levanto a las 5, pero para otros quehaceres también. Y empiezo a preparar a veces la del día siguiente, sí hago eso. Pero normalmente durante todo el día voy preparando la perla del día siguiente. Y en la noche la programo para que el Facebook la publique en la página de la iglesia a las 5 de la mañana, en punto.
Una vez me equivoqué y le puse 5 de la tarde, creo. Entonces, pero fíjense, hermanos, que eso yo solito me lo autoimpuse. Y ahora a veces son las 11 de la noche y me quedo. Y cuando miro escrito cosas horribles, hermano, o el dedo le bajó a uno ahí, y a veces al otro día he tenido que madrugar a arreglarlas. ¿Quién me va a decir algo si no publico perla bíblica un día? La única que tal vez me exigiría ahora es mi esposa, que ella ha dado en compartir esa perla bíblica en otro grupo al cual pertenecemos, precisamente de hermanos, de ex hermanos de la iglesia Berea. Y ahí publica ella también, la comparte ahí. Entonces, si no la hago un día, me va a decir, ¿qué pasó? ¿Verdad? Pero de ahí nadie, ni enterados van a estar algunos. Por eso es parte de mi ocupación que yo me tomé. Y eso es lo que el apóstol dice aquí, que cada uno debemos tomarnos como una responsabilidad el hacer las cosas de leer la palabra. Pero no solo la lectura, también habla de la exhortación y de la enseñanza. La exhortación, quiero decirles, hermanos, que no es regaño. No es que voy a ir a exhortar, hermano. ¿Usted qué está pasando? Usted está en pecado, hermano. Eso es un regaño, un reclamo casi. No, la exhortación tiene que ver con animar a los hermanos. Como estoy leyendo la palabra, entonces tengo yo sustento para animar a alguien que tal vez esté desanimado. Y finalmente la enseñanza, que eso ya es más sistemático, que es lo que hacemos continuamente al enviar los mensajes, al enviar las enseñanzas, al reunirnos en el templo y enseñar como estoy haciéndolo ahora. Eso es lo que el apóstol Pablo demanda, no solo para el pastor, demanda para todos nosotros, y no solo para los más grandes, no, para cualquiera, independientemente de su edad, ni siquiera solo para los jóvenes, porque dice ninguno tenga en poco tu juventud, no, también para los menos jóvenes que estamos aquí, nos incluye. No importa, no tenemos excusa. No digas, es que yo no estudié mucho, hermano, es que yo apenas puedo leer, no importa. Hemos tenido hermanos aquí que les costaba leer la Biblia, pero nos daban unos mensajazos que nos dejaban así todos eléctricos. O sea, sí hay posibilidades de cumplir la palabra de Dios. En resumen, hay una frase que yo he escuchado algunas veces: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. La repito, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Yo les puedo decir un montón de cosas bonitas aquí que digan ustedes, ay pastor, por poco me persuades, como dijo aquel rey. No, hermanos, eso puede estar bien, pero si yo no les doy ejemplo de lo que estoy hablando, entonces de nada sirve. El ejemplo es más poderoso que las palabras, y si tenemos las palabras, si tenemos el ejemplo, imagínense ustedes, esto va a ser maravilloso. La iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. ¡Ánimo, iglesia! No sé si estaremos otros 29 años, algunos de nosotros aquí, los más pequeños obviamente, esperamos que en 29 años sean los que estén al frente de la iglesia. Algunos de repente ya nos van a llevar flores al cementerio, o ya ni se van a acordar de nosotros, pero ya hemos cumplido nuestra labor. Que Dios les bendiga. Seamos casa, seamos iglesia, pero una iglesia digna de imitar. Jam session, take 3. Oh, oh. Here we go now. Here we go now. Dice, celebremos el nombre de Jesucristo. Celebremos en el nombre del amor. Celebremos el nombre de Jesucristo. Mi vida es para ti. Mi vida es para ti. Here we go. Here we go now. Celebremos.
celebremos el nombre de Jesucristo. Celebremos en el nombre del amor. Celebremos el nombre de Jesucristo. Mi vida es para ti. Mi vida es para ti. All right. I'm feeling this. All right, we're gonna do it like this. Y'all ready? Hey, 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 baby. Hey, 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 baby. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Everybody, wave your flag, wave your flag, wave your flag. Everybody, tap your weed, tap your weed, tap your weed. Everybody, everybody, everybody. I want you to sing it like this. Celebremos el nombre de Jesucristo. Celebremos en el nombre del amor. Celebremos el nombre de Jesucristo. Mi vida es para ti. Mi vida es para ti. Para ti, es para ti. Yo, dice así. Mira, Dios es amor, amor inigualable. En el amor, Dios es intocable. Él no se cansa de amar, te lo aseguro, porque el amor de Dios es puro. Puro como el agua que sale de un manantial. Puro como el sol, puro como el mar. Puro como la leche acabada de ordeñar. Su amor es fiel, mira te voy a explicar. Fiel como una esposa que ama a su marido. Fiel como tu perro que siempre está contigo. Fiel como tu mejor amigo que desde la infancia ha crecido contigo. Mira, el amor de Dios es incondicional, así que aunque te equivoques, Él siempre te va a amar. El amor de Dios hace hasta a los viejos bailar. Dice así, celebremos el nombre de Jesucristo. Celebremos en el nombre del amor. Celebremos el nombre de Jesucristo. Mi vida es para ti. Mi vida es para ti. Oye, esto es Joel Hoa, MCLMG, Doxology Music, desde Arizona, para el mundo entero.